Se suele considerar al Grito de Dolores como el acto que dio comienzo al proceso de independencia de México, además de suponerse que Miguel Hidalgo tenía como objetivo lograr la emancipación de la Nueva España. Algunos incluso suponen que Hidalgo hizo todo aprovechándose de la invasión napoleónica a España. Sin embargo, nada de lo anterior es cierto, y contrario a algunas afirmaciones, no fue la independencia o la secesión de los virreinatos americanos la causa del colapso del Imperio Español. Más bien, fue el colapso del Imperio Español la causa del nacimiento de las distintas repúblicas hispanas. El proceso de fragmentación del Imperio Español comenzó en 1713 con la Paz de Utrecht. Allí se estableció el principio dinástico como referente principal de la legitimidad del poder de los monarcas europeos. Esto contrastaba enormemente con la Edad Media. Me explico. Durante el medievo se había considerado que cada reino podía optar o bien por ser una república sin monarca al estilo de Venecia, Génova, Florencia o las demás repúblicas medievales, o bien por unir la suerte del reino con alguna familia noble a la que elevar al rango de realeza para evitar así las disputas por el poder entre las distintas familias nobles. Eso sí, el reino debería ser gobernado como si el rey fuera soberano únicamente de aquel reino, respetando sus costumbres y características, evitando que extranjeros interfirieran con el sistema jurídico del reino. Por supuesto, el rey estaba obligado a defender el reino hasta sus últimas instancias. La obra de Erasmo de Róterdam es un ejemplo claro de esta forma de pensar. Incluso, El Príncipe de Maquiavelo obedece a este principio del buen gobierno, simplemente que las perspectivas son distintas. Volviendo a la Paz de Utrecht, allí se rompió aquel concepto de legitimidad, pues al intercambiar los territorios patrimoniales como si fueran meras cartas o piezas del tablero, la legitimidad que justificaba la unión de los reyes y los reinos se rompió. No resulta ocioso pensar cómo tal forma de actuar, que mostraba un enorme desprecio por los súbditos, fue uno de los factores que colaboró en el estallido de las múltiples revueltas europeas que precedieron a la Revolución Francesa. Mucho se ha criticado que los estados liberales del siglo XIX combatieron a la Iglesia y a la tradición, pero el comienzo de este conflicto se encuentra en la política absolutista de los monarcas europeos del siglo XVIII. Una muestra de esto fue la expulsión de los jesuitas, quienes fueron expulsados primero de Portugal y luego de las demás monarquías europeas. Naturalmente, la nueva administración borbona, al igual que las demás monarquías europeas, comenzó a centralizar el poder y a alejarse de los súbditos. A pesar de esto, el pueblo se negaba a creer que las reformas que combatían la tradición popular y que incrementaban la recaudación de impuestos y la corrupción tenían su origen en el rey, razón por la que las múltiples rebeliones dentro del Imperio Español tuvieron por lema «Viva el rey, muera el mal gobierno». A esta tensa situación no ayudó el hecho de que en América los peninsulares quisieran hacer pasar a los criollos por ineptos para toda clase de honores. El virrey Bernardo de Galvez trató de remediar la situación pidiendo que se prefiriera a los criollos sobre los peninsulares para los puestos de mando local. La gestión de Bernardo de Galvez fue polémica, ya que algunos rumores lo vincularon con una conspiración que buscaba lograr la independencia de la Nueva España. Con la repentina muerte del virrey y al margen de si la conspiración era cierta o no, el resultado fue que la monarquía entró en una especie de paranoia que le llevó a limitar aún más los poderes de las autoridades novohispanas. Sin embargo, fueron los impredecibles sucesos de 1808 los que provocaron una escalada de tensiones entre los españoles de ambos hemisferios y lo que terminó desembocando en la rebelión de Hidalgo primero y en la de Iturbide después. El 8 de junio de 1808, mientras disfrutaba de una pelea de gallos, el virrey José de Iturrigaray se enteró de la desastrosa situación ocurrida en la península ibérica. Los franceses habían invadido España. El pueblo se había amotinado en Aranjuez contra Godoy cuando éste planeaba trasladar a la familia real hacia Andalucía para huir al Nuevo Mundo. El rey había cedido la corona a su hijo Fernando, quien gozaba del favor de los súbditos. «Nos han puesto la ceniza en la frente», dijo la virreina doña Inés cuando se enteró de lo sucedido. El 14 de julio llegaron a México nuevas y aún más desastrosas noticias. En Bayona, Carlos IV y Fernando VII habían cedido a Napoleón todos los derechos al trono de España y las Indias. Junto a las noticias venía una circular con el nombramiento del duque de Berg como lugarteniente del reino español y la orden de reconocerlo enviada por el Consejo Real. Al enterarse de lo sucedido, la Real Audiencia de México declaró que las renuncias de Bayona eran nulas y que por lo tanto no se tomaría en cuenta las órdenes procedentes del duque de Berg. Asimismo, los miembros del Cabildo de la Ciudad de México se presentaron ante Iturrigaray y le manifestaron a través de un documento escrito por el criollo Juan Francisco Azcárate su solidaridad con los legítimos soberanos, es decir, los Borbones, alegando que la abdicación es nula e insubsistente por ser contra la voluntad de la nación que llamó a la familia de los Borbones como descendientes de hembra de sus antiguos reyes y señores.
La idea de que el fundamento de la monarquía era la voluntad nacional no era novedosa. Se basaba en las doctrinas del dominico Domingo de Soto y de los jesuitas Francisco Suárez y Luis de Molina acerca de la soberanía popular y en las propias leyes de Castilla. La argumentación continuaba asociando la monarquía española con el mayorazgo y finalizaba argumentando que en caso de faltar el rey, la soberanía residía en el pueblo. En su apoyo se citó a las 7 partidas de Alfonso el Sabio. El fraile peruano Melchor de Talamantes planteó la necesidad de crear un congreso o una junta de gobierno dirigida por el virrey, y cuando el fiscal de lo civil, Sagarzurrieta, le cuestionó a Talamantes si era partidario de la soberanía popular, el fraile respondió que la soberanía del pueblo era sacada de Santo Tomás, lo cual puede constatarse en la Suma Teológica. Es decir, contrario a la idea popularmente difundida que supone que los novohispanos estaban fuertemente influidos por las ideas ilustradas del momento sobre la soberanía popular, en realidad, los novohispanos encontraban el sustento de su argumentación en ideas medievales y escolásticas. Talamantes señaló que incluso llegaría el momento de reunir a los 4 virreinatos, Nueva España, Nueva Granada, Perú y Río de la Plata, en un Congreso General de la América Española. La propuesta del cabildo respaldaba a Iturrigaray, que temía hubiera sido nombrado un nuevo virrey para sucederlo. Aunque nadie dudaba de su legitimidad, el hecho de continuar su mandato por la sola autoridad de la nación parecía protegerlo de cualquier juicio de residencia. Sin embargo, al presentarse la propuesta a los miembros de la Real Audiencia, los oidores la rechazaron en forma categórica, calificándola de inadecuada y contraria a las leyes fundamentales de la legislación. Los miembros de la Real Audiencia eran todos de origen peninsular, e incluso llegaron a sugerir que se invitara al infante portugués Don Pedro, que aún no cumplía los 10 años de edad, para que gobernara como regente de la Nueva España. Así la cosa, la noche del 28 de julio llegaron a México las noticias del alzamiento del 2 de mayo. Sin embargo, el antagonismo entre el Cabildo de la Ciudad de México y los miembros de la Real Audiencia estaba comenzando a crear agitación entre los habitantes de la Nueva España. Si hasta el momento todas las muestras populares habían sido únicamente de apoyo al nuevo rey Fernando VII, a partir de agosto comenzaron a variar su contenido. Por ejemplo, una pintada decía: «Pobre América, ¿hasta cuándo se acabará tu desvelo? Tus hijos midiendo el suelo y los ajenos mamando». Además, la reacción no había sido uniforme, pues mientras ciudades como Jalapa, Veracruz, Puebla o Querétaro pidieron la organización de una junta general, otras, como San Luis Potosí, informaron que sus pobladores se ofrecían voluntarios para defender al rey, a la ley y a la patria, mientras que otras como Guadalajara se mantenían al margen. Finalmente, el 9 de agosto se organizó la primera Junta General, comenzando su primera sesión en el salón principal del Palacio del Virrey a las 10 de la mañana. Asistieron 82 personas en calidad de vocales, 39 eran criollos, 29 peninsulares, al menos uno era indio y 13 que no manifestaron su calidad. Después de acaloradas discusiones, el virrey expresó: «Señores, aún estamos a tiempo de reconocer al duque de Berg. ¿Qué dicen vuestras señorías?». La respuesta fue un rotundo «No, señor». Finalmente, se prometió desobedecer autoridades no procedentes del legítimo soberano y solo obedecer aquellas juntas en clase de supremas de aquellos y estos reinos que estén instauradas, creadas, establecidas o ratificadas por la católica majestad del señor Fernando VII o por sus poderes legítimos. El fiscal Robledo, de origen peninsular, se mostró en contra de tal resolución al decir que la Nueva España no era un pueblo principal sino un pueblo subordinado, y que por lo tanto, sin derecho a reunirse en cortes o juntas generales bajo cualquier nombre, pues usurparía el derecho de soberanía, el cual solo correspondía a los pueblos principales. Así, el 20 de agosto, Iturrigaray comunicó por carta a la Junta de Sevilla que, impedido de reconocerla, asumía la soberanía del virreinato de la Nueva España y que prometía apoyar a la metrópoli enviándoles por lo pronto 100,000 pesos. Pero no todos estaban de acuerdo con la pretendida Junta General de la Ciudad de México. Por ejemplo, el Ayuntamiento de la ciudad de Guadalajara, sin entrar en discusiones ni consultas, reconoció a la Junta de Sevilla. En medio de la confusión, llegaron a Veracruz los representantes de la Junta de Sevilla. Uno de ellos, el coronel Manuel Francisco de Jáuregui, era cuñado de Iturrigaray e iba acompañado por el capitán de fragata Juan Gabriel Jabat. Ninguno venía con el propósito de apoyar a Iturrigaray. Tenían consigo la orden para destituirlo en caso de que se negara a reconocer a la Junta de Sevilla. Habían incautado la goleta que se dirigía a España con las noticias de la Junta Novohispana y los 100,000 pesos para apoyar la resistencia contra el invasor y esperaban volver con mucho más que eso. Jáuregui y Jabat le pidieron a Iturrigaray votos de lealtad a Fernando VII y el reconocimiento de la Junta de Sevilla, presuntuosamente autodenominada como Suprema y Soberana de España e Indias, y que ellos, a cambio, ratificarían los puestos de gobierno en la Nueva España.
Iturrigaray respondió que la Nueva España apoyaría la causa con los auxilios que estuvieran en sus manos, pero que no podía reconocer a la Junta de Sevilla hasta asegurarse que dicha junta contaba con el respaldo de Fernando VII. Para empeorar las cosas, al poco tiempo arribaron los representantes de la Junta de Oviedo, la cual también se autodenominaba Suprema y Soberana, y la cual también pedía apoyo económico. Esto solo confirmaba las sospechas de Iturrigaray. En España había un caos de juntas y todas se consideraban supremas y soberanas, por lo que no debía reconocerse a ninguna. Iturrigaray despidió a Jáuregui y a Jabad exhortándolos a regresar a Sevilla lo antes posible. Sin embargo, no los dejó volver sin dinero y les envió 2 millones de pesos en apoyo a la causa de resistencia contra el invasor francés. Respuesta similar, pero sin dinero, le dio a los representantes de la Junta de Oviedo. Pero Jáuregui y Jabad no se quedaron con los brazos cruzados y se confabularon con el Consulado de Comerciantes de Veracruz y con algunos miembros de la Real Audiencia para arrestar al virrey. Y en la noche del 15 de septiembre de 1808, Juan Antonio Salaverry, al mando de un grupo armado, irrumpió en el Palacio Virreinal tomando como prisioneros tanto al virrey como a su familia. Además, entre las 2 y las 4 de la madrugada del 16 de septiembre fueron arrestados los colaboradores del virrey. A todos los acusaron de conspirar a favor de la independencia de la Nueva España y fueron encarcelados. Al virrey y a su familia se les envió como prisioneros a la península. Luego, los conspiradores nombraron a las 10 de la mañana del 16 de septiembre al mariscal de campo Pedro Garibay de 79 años como un nuevo virrey. Probablemente creían que podrían manipular al viejo Garibay. Sin embargo, el nuevo virrey no era alguien fácilmente influenciable y los mismos que le habían dado el cargo de virrey comenzaron a conspirar en su contra. Debido a esto, Garibay mandó traer a los voluntarios de Fernando VII en su defensa. Esta era una milicia creada por Félix María Calleja, quien había llegado a la Nueva España en 1789 junto al virrey Juan Pacheco de Padilla. Calleja era un militar excelente, pero su calidad de español asentado en la Nueva España le impidió ascender en el escalafón militar. Él mismo le había mandado una carta al rey Carlos IV lamentándose de la siguiente manera: Veo con dolor a mis coetáneos en España de generales, y veo, con más que de todos los jefes que salimos de esa corte el año de 95, ellos al alistamiento de un cuerpo de parajes poblados y a corta distancia, y yo a comisiones muy complicadas de difícil desempeño y que exigían conocimientos poco comunes. Solo yo no he sido ascendido. Confieso, señor excelentísimo, que no tengo tan fría filosofía como se necesita para verlo con indiferencia. Entre los militares que servían a Calleja estaban Ignacio Allende e Ignacio de Iturbide. Curiosamente, quienes buscaban deponer al virrey Garibay organizaron un grupo de choque al que también nombraron los voluntarios de Fernando VII. Una mañana apareció un grafiti que decía: quien prendió a Iturrigaray sin hacer ruido ni fuego, lo podrá hacer, desde luego, con el viejo Garibay. La respuesta no tardó en aparecer y decía: quien prendió a Iturrigaray le cogió inerme y en cueros, más 600 granaderos defienden a Garibay. Después de algunos enfrentamientos por las calles de la Ciudad de México, Calleja logró desalojar a los conspiradores, lo que le valió su merecido ascenso militar. Mientras tanto, en la península, las distintas juntas se fundieron en una sola, la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, la cual, el 22 de enero de 1809, expidió un decreto donde afirmaba que los territorios americanos formaban parte de la monarquía española, lo que implicaba la presencia de representantes de los territorios americanos en las Cortes. También, a la Junta Suprema Central llegaron las quejas de los conspiradores contra Garibay, lo que provocó que se ordenara el cese de Garibay como virrey y se nombrara al arzobispo de la Ciudad de México, Francisco Javier de Lizana, como nuevo virrey. Lizana tomó posesión el 19 de julio de 1809. En sus escasos 10 meses de gobierno envió a la península 3 millones de pesos. Los caudales económicos de la Nueva España eran vitales para la resistencia contra Napoleón, pues tenían como fin pagar los salarios de la armada inglesa que resguardaba y protegía Cádiz. Esto no era ninguna novedad. Desde 1720 los aportes económicos de la Nueva España habían ido incrementándose gradualmente, y no sería pretencioso afirmar que la Nueva España servía como una especie de submetrópoli que sostenía una muy buena parte del aparato militar del Imperio Español. Sin embargo, el aporte económico se había vuelto tan elevado que la economía novohispana se dirigía a la bancarrota. Como sea, y volviendo al tema, el 21 de diciembre de 1809 fue descubierta la conjura de Valladolid. Grandes sombras envuelven este acontecimiento, pues el virrey Lizana ordenó no se investigara a profundidad ni las implicaciones ni los alcances de los conjurados y se limitó a indultar a los implicados. El tema da para su propio video. El teniente José Mariano de Michelena, artífice de la conjura, era amigo de Ignacio Allende, por lo que surge la duda de si había relación entre los conjurados de Valladolid y los conspiradores de Querétaro. Y, aunque Iturbide apresó a algunos de los conjurados,
Y a que debido a esto sus detractores han querido señalarlo como un delator, resulta extraño que cuando la conjura fue descubierta, Iturbide se encontraba de licencia en las tierras de su primo y pariente Miguel Hidalgo. Recordemos que tanto Iturbide como Allende habían coincidido cuando servían a Calleja. Calleja, ahora como general brigadier, proponía al virrey Lizana movilizar al ejército novohispano a las costas debido a la inminente invasión de los franceses o de los estadounidenses. Quizá Lizana imaginaba los alcances de los implicados en la conspiración de Valladolid y consciente de ello prefirió no hostigar a los oficiales novohispanos, ya que, en caso de un levantamiento armado, iba a necesitar de todo el apoyo posible. Lo único cierto y concreto es que la conjura estaba compuesta enteramente por oficiales criollos, quienes acordaron que, en caso de caer la resistencia peninsular en Cádiz, desde la Nueva España se proclamaría a Fernando VII como rey para continuar la guerra contra el francés, aun si esto implicaba enfrentarse a los peninsulares. Lizana fue cesado de su cargo y sustituido por Francisco Javier Venegas el 14 de septiembre de 1810. El nuevo virrey, también conocido como el héroe de Bailén, era un renombrado militar. El hecho de que fuera un militar el sustituto de Lizana evidencia que los peninsulares esperaban que en cualquier momento se diera un conato de violencia en la Nueva España. Y dichas suposiciones resultaron ciertas, ya que el 16 de septiembre de 1810, en el pueblo de Dolores, el cura Miguel Hidalgo se rebeló contra el mal gobierno.